Thank you for tuning in to Faith Connection. Karibuni, asanteni sana kwa kuwa pamoja nasi kwenye uhusiano wa imani. நீங்கள் தேவனோடு தொடர்பு கொள்ள இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு உதவி செய்யும் என்று நம்புகிறோம். Obrigado por sintonizar a Conexão da Fé. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios. Bienvenidos una vez más a su programa Conexión de Fe. Un programa donde a través de la Biblia nos ayudamos a poder llevar la familia hacia adelante, el hogar, la esposa, los hijos, aún nuestras propias vidas delante de Dios, que sean de bendición. Y esperamos que este mensaje que está preparado en este momento sea de edificación para su vida y usted pueda llegar a su meta, llegar a los logros que Dios a través del Espíritu Santo quiere hacer sobre su vida. Vamos a orar para dar inicio al mensaje en este momento. Padre del cielo, te damos gracias por su palabra. Bendícela y que sea edificación para nuestras familias, para cada persona que está mirando este programa. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Qué bendición el poder estar aquí nuevamente y poder visualizar el propósito de Dios que tiene para cada persona. Una de las cosas que necesitamos aprender hoy en las iglesias es aquello que está afectando el por qué muchas de las razones no estamos prestando atención a lo que es la palabra de Dios. Probablemente vamos a la iglesia con un propósito ya de ir, escuchar la palabra, pero se nos olvida el propósito importante de que es Dios el quien habla, de que es Dios que a través del Espíritu Santo conforta nuestras vidas. Y qué bendición poder estar allí, qué bendición poder tomar los primeros lugares ahí en la iglesia, poder tomar las primeras líneas, las primeras bancas, estar atentos lo que el pastor, lo que el siervo de Dios va a predicar. Yo no entiendo por qué razón a mucha gente le gusta sentarse hasta atrás, hasta el último. Yo no entiendo por qué algunos hasta, es más, se involucran tanto en los ministerios. Qué bueno tener ministerios, qué bueno es servirle a Dios, pero es importante escuchar la predicación. Es importante escuchar el mensaje, ya que por el mensaje somos edificados, somos fortalecidos y retados para seguir hacia adelante. Si no hay palabra de Dios en nuestras vidas, ¿cómo vamos a funcionar? Si no hay edificación en nuestras vidas, ¿cómo vamos a ser transformados? Si no hay palabra de Dios, si no hay contentamiento, si no hay perdón, ¿cómo vamos a ser fortalecidos? Por esa razón, hoy en día muchos están con cargas en las iglesias. Por esta razón, hoy en día muchos caminan cansados en el ministerio. Hay algunos que durante apenas un poco tiempo y ya la iglesia parece una carga sobre sus vidas. Por eso es muy importante estar de cerca en lo que Dios quiere bendecir nuestras vidas. Yo quiero mostrarle en este momento acerca de que Dios quiere que nos acerquemos más. Acércate más y oye lo que Dios dice. Acércate un poco más y oye lo que Dios dice. Dice la escritura ya en el libro de Eclesiastés capítulo 5 verso 1. Dice, cuando fueres a la casa de Dios. A la casa de Dios es aquel lugar donde Él se manifiesta por medio del mensaje de la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarde tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Es una de las cosas que Dios quiere que nos acerquemos y que guardemos nuestro pie y acercarnos más para oír que para ofrecer el sacrificio. Es más importante escuchar la instrucción, es más importante escuchar lo que Dios nos va a decir, lo que Dios nos va a predicar, lo que Dios nos va a manifestar por medio de su palabra, que hacer sacrificios lejos de la voluntad de Dios. Es más importante estar secas. Por eso Jesús, como le decía, ¿verdad? A Marta, Marta, mira, esta mujer de verdad está haciendo la mejor parte, está haciendo aquí, mira, María está al lado mío, está escuchando el tiempo, está cerca de mí, lo que yo le estoy hablando, lo que yo le estoy diciendo, ella está aprovechando cada momento de su vida por el cual yo estoy cerca y ella está cerca de mí. Ella, la verdad, dice, ha escogido la mejor parte.
Pero tú de verdad, Marta, dice, estás en los quehaceres siempre, metida siempre en los quehaceres, metida siempre allá en los ministerios, metida siempre allá en las labores cotidianas que nunca terminan y al contrario son más grandes y más fuertes cada día. Por esta razón hoy en día la iglesia se frustra. Por esta razón hoy en día se cansa la iglesia. Por esta razón hoy en día la iglesia ya no quiere servir con un corazón ferviente para nuestro Dios Todopoderoso. Porque están cansados, están allí agotados, porque siempre andan de lejos, siempre andan atrás. Y a veces hasta ni siquiera los servicios entran a escuchar la palabra. Van a la iglesia pero no están allí. Van a la iglesia pero no entran al servicio. Van a la iglesia pero no están cerca, están hasta atrás, siempre buscando las últimas líneas. Y Dios nos dice, ven y acércate. Acércate aquí a este lugar, porque yo quiero hablarte. Yo quiero bendecir tu vida. Yo quiero hablar a tu corazón. Yo quiero darte palabras de ánimo, palabras de vida. Pero ven y acércate a escuchar lo que Dios te quiere decir. Acerquémonos, porque Dios siempre que nos acercamos, Dios tiene palabra de vida. Dios tiene palabra de vida. Y dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír. Eso es lo importante que debemos de estar. Nuestros oídos atentos a la palabra de Dios. Nuestros oídos abiertos al Espíritu Santo. Porque podemos estar ahí, pero nuestra mente puede estar en otro lado. Podemos estar allí, pero estamos pensando en otras cosas más que de lo que Dios nos está diciendo en ese momento. Por eso dice, acércate y acércate para oír lo que Dios te va a decir. Ven a la iglesia, es una de las cosas importantes que debemos de hacer en nuestras vidas. Ven a la iglesia. La iglesia es un lugar de congregarnos a escuchar esa bendición, esa palabra de Dios. La iglesia es un lugar de ánimo, es un lugar de amor, es un lugar donde Dios se manifiesta y nosotros podemos darle honra y gloria a Dios. Es verdad que Dios está en todas partes. Es verdad que Dios está en el mismo momento, en todo lugar y en toda circunstancia de nuestras vidas. Dios es inmensurablemente grande, pero dice Dios, ven a la iglesia. La iglesia, Dios necesita que vayamos a la iglesia porque la iglesia es importante para las familias y las familias son importantes para la iglesia. Dice ahí Eclesiastés capítulo 9, verso 4. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Hay esperanza todavía para aquel hombre, ¿verdad?, que todavía no se arrepiente. Hay esperanza todavía para el hombre pecador. Hay esperanza todavía para la mujer, ¿verdad?, que no quiere cambiar su manera de ser, su manera de vivir. Hay esperanza para aquellos hijos rebeldes. Hay esperanza todavía para el incrédulo. Hay esperanza todavía para aquellos niños. Hay esperanza para toda la familia que esté en amor unido, buscando y dependiendo de Dios. Pero ¿qué tenemos que hacer? Ir a la iglesia. ¿Qué tenemos que hacer? Acercarnos a oír. ¿Qué tenemos que hacer? Acercarnos a escuchar y a entender las riquezas en gracia y en gloria que Dios tiene para nuestras vidas. Acerquémonos porque todavía hay esperanza. Todavía Dios tiene su mano que perdona. Todavía Dios tiene su misericordia que viene sobre nuestras vidas. Todavía está el perdón de Dios hacia nuestras vidas, hacia nuestro pecado. Todavía la sangre preciosa de Cristo Jesús puede perdonar nuestros pecados, pero ven a la iglesia. Ven a la iglesia, es importante ir a la iglesia. Oh, como la familia hoy en día quiere ir a todas partes, se prepara para ir a los parques, se prepara para ir a los juegos de fútbol, de básquetbol. Qué bueno ir a esas actividades, pero también que se prepare para ir a la iglesia a recibir la bendición de la palabra de Dios. Ven a la iglesia, es un lugar muy importante. Ven a la iglesia, dice la escritura ahí que tenemos que asistir a la iglesia, no dejando de congregarnos como algunos ya tienen por costumbre.
Necesitamos congregarnos fielmente a la iglesia, en la casa de Dios, donde Dios se manifiesta a través del Espíritu Santo, donde le cantamos y glorificamos su nombre, donde le alabamos, donde decimos, oh gracias, cuán grande eres tú, Señor nuestro Dios. Ayúdanos a seguir hacia adelante. Por eso ven a la iglesia. Es muy importante venir a la iglesia. Pero al venir a la iglesia, como lo dije anteriormente, no estés de lejos. Acércate para escuchar la palabra de Dios. Acércate para oír. Está adelante, está en las primeras líneas escuchando la bendita palabra de Dios. Acércate en la casa de Dios. Eso es lo importante que debemos de hacer en nuestras vidas. Acercarnos a la casa de Dios. Y no solamente, ¿verdad?, cuando queremos, y no solamente cuando se nos da la gana, no solamente cuando pensamos en querer ir, sino que cada servicio que se predica la palabra de Dios, acerquémonos en casa. Cada servicio que se va a ministrar, cada vez que Dios se va a hacer presente, cada vez que se va a proclamar las virtudes de nuestro Señor Jesucristo, acerquémonos a la iglesia confiadamente, con ese amor, con esa reverencia, con esa constancia, con ese temor de saber que Dios se manifiesta en su gran poder y en su gran amor. Acércate a la iglesia, porque Dios quiere que mirarnos de cercas. Dios quiere mirarnos cerca, Dios quiere mirarnos allí temprana hora, Dios quiere mirarnos en ese preciso momento para saber que Dios en su poder es grande y poderoso. Otra de las cosas que dice la Escritura, dice en el verso número 5, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Escuche muy bien lo que voy a hacer en este momento. Hace poco tiempo había en la iglesia, ¿verdad? Siempre pasaba ahí en esa calle ahí de la iglesia, pasaba ahí un hombre motociclista, se decía que era un hombre en la policía, trabajaba, pasaba todos los días por ese lugar. Y un día a este policía, a este oficial, pudimos saber en dónde vivía. Y le fuimos a visitar y decíamos, oiga, esperamos que un día nos visite a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Y él decía, oh sí, un día, yo paso todos los días por esa iglesia. Yo paso en la mañana y paso en la tarde por esa iglesia, y un día voy a ir a esa iglesia. Un día voy a ir a ese lugar. Pero dice la Escritura, es muy cierta, es muy verdadera, dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque memoria, dice, su memoria está puesta en el olvido. Llegó el momento que en un tiempo, en una circunstancia, casi a media cuadra de la iglesia, ahí ese policía venía, hubo un accidente, pasó y se chocó ahí entre uno de los árboles que están ahí. En ese momento murió instantáneamente este oficial de policía. Llegaron más patrullas, llegaron más carros, llegaron paramédicos, miraron la razón. Hasta ahorita se sigue investigando cómo fue el accidente. Pero lo que llegó ahí el lunes por la mañana, llegó la familia. Se habló ahí con el pastor y dijeron, pastor, y se podría este lugar, se nos podría prestar para tener el funeral de mi esposo. Él nos alcanzó a decir que un día él quería venir a esta iglesia, que un día él quería venir a escuchar palabra de Dios a esta iglesia. Y qué tristeza que ese día nunca llegó. Qué tristeza que ese día nunca se le hizo posible. Mas sin embargo, nosotros no tenemos iglesia. Nosotros nunca nos congregamos en ningún lugar. ¿Podría, por favor, darnos el privilegio de que aquí fuera el funeral de mi esposo? El pastor inmediatamente dijo, claro que sí, no hay ningún problema. Tráiganlo aquí vamos a hacer el funeral y aquí vamos a orar por la familia. Así fue como llegó este oficial de policía a la iglesia, en un féretro, en un muerto ya, donde dice que ya los muertos oyen. Donde dice la Biblia que ya está puesto totalmente en el olvido sus pensamientos, sus hechos, aún hasta sus propias metas quedan en el olvido. Ya no hay más esperanza cuando están muertos. Por eso, mientras que aún vive el pecador, hay esperanza todavía.
Venga, que aún hay esperanza todavía a la iglesia. Aunque usted vea ahí el incrédulo que no quiere, pero venga, haga lo posible, porque todavía hay esperanza de estar en los caminos de Dios. Hay esperanza para el impío, hay esperanza para la mujer, hay esperanza para aquel hombre, hay esperanza para toda la familia, pero debe de venir a la iglesia antes que sea demasiado tarde. Aproveche esa bendición, esa salvación que viene de parte de nuestro Señor Jesucristo, completamente gratis. ¿Qué es lo que debo de hacer para ir a la iglesia? Pues esforzarse nada más. Tome un esfuerzo, tome una decisión, pero que al llegar a la casa usted vaya con el propósito de la iglesia de ir a escuchar la palabra de Dios. Vaya a las filas de enfrente, vaya allí donde Dios dice, ven, acércate y oye y escucha la palabra de Dios antes que sea demasiado tarde. Probablemente este hombre no alcanzó a llegar ya en vida, lo llevaron en un féretro, lo llevaron ya en un ataúd. Fue la razón por la cual llegó demasiado tarde, pero que nunca sucede eso en nuestras vidas. Otra de las cosas también, ven a escuchar con una actitud correcta. Que cuando vayamos a la iglesia vayamos a escuchar con una actitud correcta. Con un pensamiento positivo, con una actitud positiva, con un deseo alegre de recibir, de dar alabanza, de dar honra y gloria al que honra merece, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ven a escuchar con una actitud correcta. Muchas de las veces yo no entiendo por qué al ir a la iglesia, a veces hasta peleando en el camino van a la iglesia. A veces a la iglesia hasta renegando o hasta discutiendo, ¿verdad? Ya un momento que se llega a la iglesia, ¿verdad? Ya llegan con un espíritu, con una actitud incorrecta. Por esa razón ya no cantan con ganas, por esa razón ya no oran con ganas, por esa razón ya no alaban a Dios con ganas, porque van con una actitud incorrecta. Que cuando vayamos a la iglesia, hermanos, que vayamos con una actitud correcta. Una actitud positiva de alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Una actitud de humildad, una actitud de reverencia, una actitud de saber que cuando se abre y se predica la bendita palabra de Dios, esa actitud sea correcta y positiva en nuestras vidas, para que así Dios pueda bendecirme por medio de su palabra, por medio del siervo de Dios, por medio de la alabanza. Esos himnos que quebrantan, esos himnos que preparan el corazón, esos himnos que dan alegría y vida a mi vida cuando más necesitado estoy. Que vayamos a la iglesia con una actitud correcta. Una actitud de bendición, de poder bendecir a otros. Una actitud de poder dar a aquel que llega a recibir, que vayamos a dar. Solamente nomás a recibir. ¿Y cuándo vamos a dar? Que podamos dar esa actitud positiva a nuestro Dios. Una actitud de alegría, una actitud de alabanza, una actitud de corrección para poder nosotros animar a otras personas. Probablemente ahí va a llegar a alguien que al verlo a usted animado, al verlo a usted motivado, también se va a animar. Dice, animaos los unos a los otros con estas palabras, dice el Señor. Animaos y fortaleceos los unos a los otros, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está muy cerca. Y vayamos en casa con una actitud correcta, con una actitud positiva. Que a la hora de escuchar el mensaje, la palabra de Dios, que hagamos decisiones en nuestras vidas. Que no salgamos en el mismo lugar que como entramos. Que no salgamos de la misma manera como entramos, sino que salgamos con una actitud de bendición de parte de Dios hacia nuestras vidas, sabiendo que es en Él en quien hemos dejado nuestras cargas, es en Él en quien hemos depositado todas y cada una de nuestras cargas, saliendo ahí, llevando ahí nuestro pecado al altar, decirle, Señor, perdóname aquí, he pecado contra el cielo y contra ti, Señor, perdóname, Señor. Y si he también de alguna manera yo ofendido a mi hermano, a mi prójimo, ir y pedirle perdón en humildad y en reverencia. Que vayamos, hermanos, que con una actitud positiva hacia la iglesia. Dice también ahí Eclesiastés capítulo 6, 1. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. ¿Cuál será ese mal que Dios está mirando debajo del cielo?
que es muy común entre los hombres hoy en día. Oh, yo le quiero decir en este momento, mi querido hermano, que ese mal se mira una y otra vez. Y es el pecado de la indiferencia. Es el pecado del desamor. Es el pecado de la inmadurez espiritual, porque dice Dios que ya debiendo a ser maduros, debiendo a ser fuertes en la fe, seguimos todavía portándonos como niños. ¿Qué es ese mal que Dios está viendo bajo el cielo? Dice que es muy común entre los hombres, que es muy común entre el liderazgo, que es muy común entre la iglesia, que es muy común, dice, pero se está mirando muy de continuamente. ¿Y cuál mal ese será? Probablemente estoy llegando con la actitud incorrecta a la iglesia. Probablemente estoy llegando con una irreverencia delante de Dios. Probablemente voy, pero mi mente, mi pensamiento está en todo lugar y menos en las cosas de Dios. ¿Cuál será ese mal que Dios está mirando? ¿Será que todavía hay pecado escondido dentro de su corazón? ¿Será que todavía hay cosas guardadas que no queremos confesar a Dios y estamos deteniendo la bendición de Dios en la iglesia, en el hogar, en la familia? Y por eso no miramos la mano de Dios, por eso no vemos cambios, no vemos cosas, ¿verdad?, que Dios haga prontamente, porque ¿qué es lo que Dios está mirando debajo del cielo? Dice, y muy común entre los hombres. ¿Qué es lo que Dios está mirando? ¿Será mi mala actitud? ¿Será mi falta de fe? ¿Será mi falta de alabanza hacia Dios? ¿Será mi falta de servicio? ¿Qué será? ¿Será la manera mala de tratar a mi familia? ¿Será la mala manera de vivir fuera de la iglesia? ¿Qué es lo que Dios está mirando? Dios lo mira todo en realidad, pero Dios nos dice, ven, acércate y oye. Dios nos dice, ven, acércate y oye. A lo mejor en vez de acercarnos queremos alejarnos más. A lo mejor en vez de acercarnos más cuando Dios más nos ama y Dios más nos quiere bendecir, nos queremos esconder y huir de la presencia de Dios. No, mi querido hermano, de ninguna manera. De ninguna manera nos alejemos cuando Dios más de cerca nos quiere. Hoy es cuando más deberíamos de estar unidos como iglesia, como familia. Hoy es cuando más deberíamos de estar orando, agradeciendo a Dios por sus bendiciones, por todo lo que nos ha dado, por todo lo que Dios ha proveído, por todo lo que Dios seguirá proveyendo. Que nos acerquemos confiadamente, cercas en primera línea, escuchando lo que Dios va a decir. Y acerquémonos con una actitud correcta. Acercándonos con una actitud positiva que agrade y alabe el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. No para quedar bien con la gente, no para quedar bien con el pastor, no para quedar bien con los que nos miran, sino para quedar bien con el que vive por siempre y para siempre y el que reina por todas las eternidades, nuestro Señor Jesucristo. Que todo lo que hagamos, lo hagamos para Él, con una actitud correcta. Dios sabe lo que podemos hacer. Dios nunca nos va a pedir más de lo que no pudiéramos hacer. Pero que lo poquito que podemos hacer lo hagamos con esa actitud correcta. Con ese corazón agradable. De ir a la iglesia en reverencia. De ir a la iglesia con un corazón ya preparado, ya desde un día antes. Prepárese y diga, oh Señor, yo voy mañana a ir a la iglesia. Pero preparo mi corazón desde este momento porque voy, Señor, a ir, a llegar con un deseo, con una sed, con una hambre de escuchar lo que Dios me va a decir. De escuchar la palabra de Dios, de escuchar lo que Dios va a bendecir mi vida. Desde un día antes deberíamos de prepararnos, de ir con esa actitud correcta. A veces vamos a las carreras, a veces vamos ahí pasándonos la luz de los altos. A veces, hermano, ni siquiera oramos antes de ir a la iglesia. Ni siquiera nos ponemos en las manos de Dios antes de ir en camino a la iglesia. Por eso ya vamos frustrados, ya vamos cansados, ya vamos desde antes de salir con un corazón incorrecto. Pero hermanos, que sea todo lo contrario. Que nos preparemos confiadamente y decir, Señor, a la casa de Jehová iremos. Y ahí estaremos, ahí nos quedaremos, allí escucharemos atentamente lo que Dios nos va a decir
por medio de su palabra. Ven a la iglesia, mi hermano. No se quede en casa, venga a la iglesia. Venga a la iglesia. Hay dos razones por las cuales deberíamos de ir a la iglesia. Número uno, por agradecimiento a Dios. Por agradecimiento a lo que Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos dio, esa salvación a través de la fe. Ese perdón de pecados que obtuvimos a través de la sangre preciosa de Jesucristo. Y en agradecimiento porque ya no somos más condenados, ya no somos más hijos de ira, ya no somos más hijos de desobediencia. Por agradecimiento que estaremos un día en la gloria por toda la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Por agradecimiento debemos nosotros de ir a la iglesia. Y número dos, la segunda razón de ir a la iglesia, de acercarnos, de ir hacia adelante, es por amor. Que lo hagamos con todo nuestro corazón por amor, porque Él nos amó primero. Que vayamos con un amor, confiados de que Dios nos va a hablar, confiados de que Dios nos va a bendecir, confiados de que aún todavía hay esperanza, confiados de que aún todavía Dios puede transformar vidas. Dios puede cambiar al rebelde. Dios puede salvar al pecador. Dios puede transformar al impío de sus pecados. Todavía hay esperanza. Todavía sigue la mano de Dios. Todavía la sangre de Cristo sigue perdonando pecados. Todavía la gracia de Dios se manifiesta día con día, mañana tras mañana, porque el día malo viene y la noche llega. Lleguemos confiadamente que Dios nos quiere en casa, cercas, alegres, contentos y animados, con una actitud positiva, con una actitud de reverencia, con un corazón contrito y humillado en el momento de dar ahí decisiones, en el momento de la invitación, y decirle: Señor, heme aquí estoy. La verdad, muchas de las veces nuestra carne no quiere ir. Esta carne, ¿verdad? Lo que el Espíritu quiere, pero esta carne no quiere. Que le pidamos al Señor: Señor, dame más de tu Espíritu Santo, Señor. Quiero servirte, Señor. Quiero agradarte, quiero glorificarte, Señor. Ayúdame, Señor, a llegar con la actitud correcta. Ayúdame, Señor, a vivir para ti. Y yo quiero decirle gracias. Gracias por su constancia y su seguridad de que usted ha puesto su fe y su fortaleza en Jesucristo. Siga hacia adelante. Siga hacia adelante. Manténgase en los caminos del Señor. Manténgase en las primeras filas. Vaya a la iglesia. Dios todavía tiene esperanza. Dios todavía hay aquella esperanza para el necesitado. Manténgase fiel en los caminos del Señor. Espero que esta predicación, que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Espero que este mensaje haya tocado en alguna área, Dios, el corazón suyo, para que usted tome una decisión de seguir hacia adelante. Gracias, nos vemos muy pronto y que el Señor les bendiga grandemente. Bendición. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios.